2025 arranca con un golpe al bolsillo. Suben la luz, el gas. ¿Qué va a pasar con los subsidios? En vivo respondemos todas tus consultas. Y quien tiene toda esa información es Mateo, nuestro compañero. Mateo, otra vez, ¿no? El 2025, ¿regalito de qué? Sí, De el Reyes, regalito de anticipado. Reyes, podemos decir, ¿no? Qué Arranca bárbaro. con suba en luz y en agua, en luz y en gas el 2025. Tengamos en cuenta que había bajado la frecuencia de los aumentos el gobierno para este tramo de fin de año, pero bueno, decidió para enero sí hacerlo. Hay que prestar atención al porcentaje porque está por debajo de la inflación, eso sí es bueno. El aumento es del 1,6% promedio en la luz y de 1,85% en el gas. Tengamos en cuenta que la inflación proyectada está en torno al 2,5%, por lo cual es un alza por debajo de la inflación, pero que bueno, no deja de ser significativa para el bolsillo de los hogares, en un año que cierra, en el cual hemos visto las facturas aumentar hasta 5 veces el valor que tenían a finales de diciembre del 2023. Ha sido un año marcado, y creo que no hay familia que se haya escapado de eso, por los fuertes aumentos en las tarifas, una decisión que es cierto que había blanqueado ya desde la campaña Javier Milei, pero que bueno, finalmente terminó llegando a cabo y que sin dudas fue un golpe fuerte para el bolsillo familiar. Pero de cara a enero, año nuevo, pero viene con entonces nuevos aumentos en las tarifas que sin dudas van a pegar en los ingresos familiares o los gastos familiares en realidad. Y por otro lado, no sé si querés que desarrollemos también, Mauri, Sí. tenemos información respecto a los subsidios. Eso, los subsidios, ¿no? Porque actualmente todavía no estamos pagando la tarifa plena, digamos. No, más allá de que este año 1 millón de personas dejó o modificó su subsidio. Es decir, recuerdan que hay 3 categorías. Tenemos ingresos altos que reciben, pagan la tarifa plena. Es ese sector muy chiquito de la población, pero que bueno, sí paga la tarifa plena. El resto de la población está entre los ingresos medios o los ingresos bajos, Sí. recibe un porcentaje de subsidio con tope, ¿no? Que eso después si quieren podemos atender las consultas de la gente que por ahí dice, ¿por qué me llegó tanto? Tiene que ver con este tope. El subsidio no es al gasto completo, sino que es a determinado volumen de consumo. Cuando te excedes, ya sí pagás ya a Tarifa precio plena. nominal, sin Claro. ese porcentaje que te excedas, sin subsidio. Pero digo, para el año que viene, el gobierno tiene proyectado seguir haciendo este ajuste, lo dijo Javier Milei, y el tema de los subsidios es el corazón de la política energética, sobre todo en cuanto a la luz. Y ahí tengamos en cuenta que lo que se anticipa es que va a haber 2 categorías únicamente. Solamente las categorías de ingreso bajo, que va a ser la que va a seguir recibiendo subsidio. Aproximadamente, todavía no está oficializado, pero se habla de una canasta y media como ingreso familiar, es decir, 1,5 millones de pesos como ingreso familiar sería el tope a partir del cual se recibiría subsidio, y fuera de eso no habría más subsidio para luz y para gas. Sí, 1,5 millones familiar, quiere decir que si trabaja mamá, trabaja papá, y suman más de 1,5 millones, ya no tenés subsidio. Falta que lo oficialicen, empezaría a impactar en mayo, es decir, no va a ser repentino, pero ya sí pensando en el 2025 es la noticia fuerte que hay para todo lo que tiene que ver con las tarifas, es decir, llevamos tranquilidad, no va a ser de un día para el otro, pero es lo que se habla, Mauri, que Sí. con ese tope, una canasta y media, una canasta familiar y media, que hoy en día está en torno al 1,5 millones de pesos, sería ese el límite. Una vez superado eso, se dejaría o se reduciría fuertemente el subsidio, que hoy permite que aún así, a pesar de este salto, las tarifas no sean tan altas como debieran ser. Si nos ponemos a pensar el consumo real, el que implica de energía, pensemos que la energía se importa en nuestro país, sobre todo el gas, se importa y se paga en dólares, entonces no es sin dudas el costo real que estamos pagando. Hay una parte que la asume el Estado a través de subsidios. Bueno, a partir de la política económica de este gobierno, de reducir fuertemente, como ya vimos este año, pero seguir haciendo el año que viene, atención porque claramente va a haber un porcentaje de la población que va a tener un fuerte incremento en la tarifa, fundamentalmente por esta medida que están pensando implementar respecto a los subsidios, Mauro. Lo que yo pregunto es también, ¿no? Que se debe preguntar la gente, bueno, todo bien, pero ¿y el servicio va a mejorar? Porque hay cortes, porque Sí. hay baja tensión, es un desastre, llueven 2 o 3 gotas y ya te quedaste sin luz, o te enteraste que o vas, por ejemplo, caminando por tu barrio y de repente de esta esquina para allá está todo oscuro. ¿Cuándo va a mejorar eso? Porque Bueno, está bien la tarifa, los subsidios.
pero los usuarios queremos también tener un buen servicio. Totalmente. Lo viene ayudando el clima, por lo menos en la zona del AMBA y en todo el país. En realidad no viene haciendo un calor como en otros años, donde sí hubiese puesto en riesgo el servicio eléctrico. Si ha habido cortes en este tiempo, han sido bastante periódicos, pero no esos cortes masivos o apagones, como supimos tener en distintos veranos. En ese sentido, y como se pronosticaba para este año, simplemente porque la temperatura no fue elevada y no motivó un uso masivo del aire acondicionado. Hay que ver qué pasa en enero, donde sí se proyectan temperaturas más altas, y ahí yo no puedo negar que vaya a haber algún apagón o algún corte generalizado. Lo que vos hablabas respecto a la realidad del subsidio, no se anuncian por ahora grandes inversiones. Tengamos en cuenta que hace años el sistema eléctrico viene en caída. Al principio decía, no, es culpa de que porque no recibimos el dinero que corresponde, digamos, las tarifas están bajas, entonces no podemos asumir esas inversiones. Ahora sí lo están recibiendo. Lo que dicen las empresas es, no, estamos recomponiendo gastos que estaban pendientes o poniéndonos al día con el volumen de ingresos, pero no hay en carpeta fuertes inversiones en el sector, lo cual es un gran problema para estos usuarios que, como bien vos decís, Mauri, somos cualquiera de nosotros, que de golpe podemos quedarnos sin luz. Pensemos en industrias, en comercios que viven de la luz y del gas, y que de golpe te puedes quedar varios días sin energía porque está al límite de la saturación el sistema. Bueno, así que esa es la cara mala, ¿no? Es decir, aumento de tarifas sin inversión. Vamos a hacer una cosa, le vamos a pedir a la gente que se comunique con nosotros con nuestro WhatsApp 11 61 76 56 92. ¿Dije bien 56 o es 58? Creo que es 56, ¿no? Porque no alcanzo a ver bien de acá. Nos escriben, nos cuentan, a ver cómo hacen, ¿no? Como, por ejemplo, si tuviste mucha diferencia en lo que pagabas antes, lo que estás pagando ahora, si te parece que está bien. Bueno, escríbanos ahí, cuéntenos, y si tienen alguna duda de cómo leer la factura, de por qué te vino tanto, nos escriben y aquí con Mateo vamos a tratar de contestarte, de que vos te quedes tranquilo o tranquila, de que o es de una manera o de otra, ¿no? Si está todo bien, si está mal facturado, o hay que mirar en algún lugar en donde por ahí no viste que hay un recargo, que ahí, viste, siempre está la letra chica, ¿no, Mateo? No, además hay dos criterios, ahora obviamente si hay dudas puntuales las respondemos, pero hay dos criterios que siempre son generales, que tienen que ver con la determinación más bien geográfica, ¿no? Se divide en 8 zonas geográficas, donde obviamente que es difícil determinar, porque es cierto que hay barrios en los cuales conviven casas de por ahí alguien que la heredó con alguien que tiene un alto poder adquisitivo, pero el criterio geográfico y el criterio que mencionábamos antes respecto al ingreso, y en muchos casos dependiendo de eso recibís uno u otro subsidio. Así que ahora vamos obviamente a ir a los casos particulares si los hay, pero son básicamente los dos criterios que hay que mirar. Ahora, Mateo, vos fíjate lo que pasa, creo que en la mayoría de los hogares debe pasar más o menos lo mismo. Te viene la factura, vos lo mirás cuánto es, vas y pagás, pero generalmente no te fijás el desglose salvo que te venga una enormidad. Yo te pregunto, por ejemplo, ficticiamente, si vos pagás 10 pesos de una factura, aproximadamente cuánto es de consumo y cuánto es de este impuesto, este otro, cuánto es aproximadamente, y sí difiere con respecto a lo que es la luz, lo que es el gas, lo que es aguas, pero más o menos como para tener una noción, porque creo que en cada casa no nos fijamos eso. Totalmente. Primero, es muy bueno lo que decís, y una recomendación, ¿no? Muchos recibimos la factura electrónica, ya no llega al buzón de la casa en muchos casos, y es cierto, uno lo paga por ahí automáticamente en algunos casos, y en otro aún, digamos, poniendo los datos y pagando por ahí por internet, pero solamente ves el total, no ves el desglose, y está bueno todos los meses tomarse el tiempo de ver qué es lo que nos están cobrando, en definitiva, y sobre todo ver el salto, ¿no? Uno puede compararse con sí mismo, decir, ¿por qué hace 2 meses pagaba esto, ahora pago esto, si mi consumo fue similar? Eso por un lado, siempre ver y revisar la factura, qué es lo que estamos pagando. Vos hablabas del componente impositivo, que es muy alto, que en algunos casos difiere de dónde estamos ubicados, porque hay impuestos que son provinciales, o tasas, también municipales, es decir, nunca va a ser algo uniforme, más allá de que siempre el componente impositivo está en torno a 1/3 de la factura. Obviamente que hay que pagarlo igual, pero es aproximadamente 1/3. El otro porcentaje tiene que ver con el costo fijo, que es el que no podemos, y que es de donde salen esos aumentos que yo menciono. Claro. Es decir, son inevitables. Uno puede decir, no, voy a reducir el consumo para pagar menos. Es decir, tiene 3 componentes la factura: la parte impositiva, el costo fijo y el costo por el uso, ¿no? Ese sí es donde uno puede decir, bueno, si redujo, si hago un uso más eficiente, si soy más austero respecto al gasto energético, puedo llegar a bajarla o a frenar el pico
esta disparada en el valor final, pero no el costo fijo. El costo fijo es inevitable, uno lo recibe aunque tenga los 30 días del mes apagada la hornalla de gas. Lo tiene que pagar igual. Claro, claro. Porque tiene que ver con que nos llegue, justamente tener el servicio de que uno abre, por ejemplo, el grifo y le salga agua. Eso tiene un valor, entonces sí o sí hay que pagarlo, más allá de que después no lo utilicen, ¿no? Y después tiene el componente de la utilización, que es a partir del cual empieza a regir el régimen de subsidios, sobre todo la energía, que te dice, bueno, hasta 300 kilowatts yo te subsidio, lo pagás al 60% del valor que sale. Una vez que te excedes de eso, lo pagás al 100%. Entonces uno ve después el consumo final y tiene, no sé, 410 kilowatts. Bueno, hay que tener en cuenta que esa franja que se pasó la está pagando mucho más cara que lo que pagó el resto, y eso sí Claro. se podría reducir porque hace la diferencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero volviendo al tema impositivo, Fabio, siempre ver el desglose de la factura porque Claro. va a haber que pagarlo igual, pero una vez se dice, bueno, mira cuánto estoy pagando a la provincia, cuánto estoy pagando al municipio o cuánto a la nación en algunos casos en cuanto a IVA, y en definitiva se hace un número. Bueno, la pregunta es, Mateo, vos decís, ¿cuál es el tope? ¿300 kilowatts mensuales? Sí, en realidad bimestral es el consumo, bimestrales? se paga Bueno, mensual la factura, pero el consumo es bimestral. ¿Sabés cuál es la pregunta que yo me hago? ¿Para qué me alcanzan esos 300 kilowatts? A ver, Parece que es el consumo de una casa sin aire acondicionado, sin planchar, sin secador de pelo. No sé. lógicamente, Mauri, habíamos hablado hace algunos domingos sobre el aire acondicionado, sube muchísimo el gasto de luz, muchísimo, y hasta uno puede decir que es cierto que en algunos casos es por salud, pero se vuelve un gasto que se puede reducir, ¿no? El del aire acondicionado es el principal porque no se justifica, a mi entender, lo que después terminás pagando con lo que terminás consumiendo producto del Claro. aire acondicionado, así que hay que pensar alternativas, aprovechar estos días de mucho viento que te viene por la ventana y que tal vez no te sacia toda la noche, pero sí hay varias horas que se podría reducir y hace la diferencia. Como, Está estipulado... Perdón, Mate, como siempre digo respecto de esto, que tenemos que aprender a leer la factura, Sí. que no es algo sencillo. Tenemos que aprender a leer qué gastamos y en qué gastamos como para tener un control medianamente. Quizás no el total, porque la factura, viste, te marca, te lo cobra y ya está, pero por lo menos entender en qué cosa podemos ahorrarnos, Claro. Sí, ¿no? Que es importante. Lo que decíamos recién, la diferencia entre el costo fijo y el costo variable que tiene que ver con nuestro consumo. El fijo no podemos hacer nada y en muchos casos los aumentos vienen ahí. Y bueno, es como pagar cualquier servicio que uno dice, bueno, es prepago, es decir, a priori solamente por tenerlo en nuestra casa pagamos esa parte, pero el costo variable sí tiene que ver con nuestra utilización y ser más Bien. eficiente, como decía vos, Vero, sobre todo en casas familiares, ¿no? Donde uno no tiene conciencia de qué cosas están enchufadas, qué cosas no, y se podría reducir mucho más. Así que el gasto, para cerrar, Mauri, el subsidio está estipulado respecto a que Sí. alcanzara la utilización en un uso promedio y en un uso eficiente. Si después hay una utilización desenfrenada del aire o en algunos casos pasa con las computadoras, muchos casos que utilizan los chicos para hacer videojuegos, tienen mucho gasto de luz, bueno, ser más estricto, por ahí controlar los horarios y sobre todo ver si el mes pasado te superaste, hay que ser consciente que este mes, si se repite Ahorrar, la misma ahorrar, utilización, se va a claro. pagar lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, viene con todo el 2025. Totalmente. Bueno, todos los meses había aumento en tarifa, no sería la excepción ahora. El Pero 1 no de venía enero, viendo el último trimestre, el gobierno había decidido patearlo justamente para el año que viene, no se esperaba tanto para enero, bueno, lo decidieron hacer en enero, donde se iba a impactar fuerte el aire si se lo utiliza, así que a Sí. mirar... Claro. mucho Perdón, la seguramente Mauri te preguntó, no, salió un momento, pero el tema de los sectores, viste que muchas facturas están sectorizadas, ¿eso Sí. va a continuar? No, justamente, Ok. a ver, no va a ser de un día para el otro, esto hay que llevar tranquilidad, pero la idea Bien. del gobierno es pasar de tres segmentos de consumo a Sí. solamente dos, Claro. del cual quedarían excluidos de los subsidios solamente quienes tengan un Ahí ingreso está. familiar de una canasta y media, hoy en día 1,5 millones de pesos. Bien. Es decir, es bajo el tope para el porcentaje de personas. Obviamente que es un porcentaje alto, pero va a haber una parte que se va a quedar sin subsidios si aplican esta medida, pero para mitad de año, no va a ser de golpe. Ok, bueno, perfecto. Gracias, Mateo. De nada.